Oramos juntos. Dios del amor, gracias. Nos salvaste y diste el precioso ministerio de predicar el Evangelio en esta tierra. Gracias. Para que podamos encargar bien este ministerio, acompaña con nosotros y ayúdanos para guiar muchas almas perdidas delante de Dios. Especialmente gracias por permitirnos el ministerio de ser profesores. Ayúdanos para que consideremos preciosamente el ministerio y lo carguemos bien ante el Señor. Y esperamos que hagamos todo dignamente y que acompañes todo el tiempo con nosotros, Señor. Ayúdanos para predicar a los estudiantes sobre Dios viviente, a fin de que tengan la convicción de la salvación y que sean perfectos como el hombre de Dios. Ahora la escuela bíblica está preparando. Da fuerza a los que preparan para que participen muchos estudiantes y reciban la salvación todos ellos. Y a pesar de haber muchas dificultades e inconvenientes, Señor, prepara todas las cosas. Confiamos solamente en Dios. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ama. Amén. La Biblia, vamos a buscar la Biblia, 1 Corintios 10. Primer Corintios 10, versículo 9. Versículo 9. Desde 9 a 12, leamos juntos. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los profesores, buenos días. Encantados. ¿Estáis paz en el Señor? Yo también tengo paz en el Señor y estoy orando para preparar el retiro. Especialmente a los profesores de la primaria, a pesar de que tengan muchas dificultades, muy buen trabajo en su encargo y en cuidar las almas de los estudiantes. La característica principal de la primaria dicen que en este periodo hay que desarrollar la diligencia. La diligencia es un esfuerzo de cumplir un encargo y se refieren a ser trabajador, tener la concentración y el poder de la resistencia. Los estudiantes tienen que amar más la palabra de Dios y tienen que llevar una vida de confianza en Dios, obedeciendo la palabra y observando la obra de Dios. Pues me parece que el periodo de primaria muy importante. La diligencia puede desarrollarla por cumplir ciertas cosas y por los elogios sobre estos procesos, puesto que su diligencia crezca más y que tenga la visión de ser el hombre de Dios en este periodo que es más crucial. Los profesores, al instruir a la palabra de Dios a ellos, tengan en cuenta de que para que los estudiantes agradezcan a Dios obedeciendo la palabra paso a paso y para que tengan la experiencia a través de la palabra sobre Dios que está con ellos. Y poniendo las metas adecuadas, que no son altas, conforme a sus niveles, apoyarles para que cumplan uno por uno, eso será una manera buena para desarrollar la diligencia. Hoy
el capítulo 28 con el tema de que miraron a la serpiente de bronce, aprenderemos juntos. Si vemos Israel, si vemos en los acontecimientos en Cades Barneas, la tierra prometida por Dios a Canaán, Israel enviaron los 12 espías, espiaron durante 40 días y entre ellos los 10 se opusieron a conquistar la tierra de Canaán. Entre ellos solamente Josué y Caleb dijeron que heredarían la tierra de Canaán. Pero lamentablemente conforme a las masas, el pueblo de Israel fueron rebeldes a la voluntad de Dios, por lo cual llevaron 40 años en el desierto. Hemos visto este caso, ¿no? Dijo que las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hoy a través de la palabra averiguamos por qué ellos habían padecido tal cosas en el desierto y recibamos las lecciones. Hay un dicho que recuerda el enemigo en la piedra y graba la gracia en el agua. Se refiere, hay que olvidar rápido lo bueno y debe recordar las cosas que no son buenas durante mucho tiempo. Así hay algunos casos que cambian completamente de actitud, reprochando cuando tenga el daño, mientras que al recibir un favor fue amable. El contexto de hoy está presentándonos un acontecimiento lamentable del pueblo de Israel que había pasado el éxodo. Fueron destruidos ya que murmuraron por el camino duro del desierto. No había nadie haya experimentado la gracia de Dios igual que ellos. Sin embargo, mientras que acercaron a los 40 años en el desierto, los hábitos de quejas no desaparecieron. A través de ellos, ¿con qué actitud tenemos que andar en el camino de la fe? Tenemos que aprenderlo. Biblia Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo 4. Les recomiendo que marquéis el capítulo 21 de Números. Después de partieron de monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Entre los contenidos de hoy es un comienzo de acontecimiento. Se desanimó el pueblo por el camino y sus quejas. Está escrita la rebelión en las Cades Barneas en el número 14. Este acontecimiento fue el motivo de que los israelitas no pudieron entrar a la tierra de Canaán y causó para que vivieran en el desierto durante 40 años. En este momento en que habían pasado los 30 años en el desierto, después de partieron de monte de Or, estuvo en el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Moisés pidió a ley Edom para que pudieran pasar por el camino real, pero fueron rechazados y tuvieron que volver el camino que era empinado y no tenía agua. Números, capítulo 20, versículo 14. Envió Moisés embajadores a ley Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en cada ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Leamos juntos versículo 18. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Versículo 21.
No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Originalmente la tierra de Edom fue un desierto escarpado y de montaña rocosa. El pueblo perverso se desanimó más debido a este aspecto, pues la reacción de Israel fue las quejas. Números 21, versículo 5 vamos a ver. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. De hecho, el sufrimiento en el desierto fue causado por su incredulidad. En el anterior, si hubieran adelantado según el dicho de 2 espías que tenían fe, hace 38 años podrían haber entrado en la tierra de Canaán. Ellos durante 38 años del sufrimiento tuvieron que renovarse a sí mismos, arrepintiéndose de pecados de incredulidad y resentimiento, pero no pudieron. Mas sus corazones siguieron estando agobiados por las desconfianzas y murmuraban mucho solamente. Para aquellos que vivieron en el desierto por 38 años, la queja real no era por el camino duro del desierto. Sin embargo, la insatisfacción acerca de Dios produjo un hábito de resentimiento y quejas por pequeñeces. La infelicidad de hoy viene de olvidar la gracia del día anterior. Sus infelicidades y sus quejas crecieron tanto al pecado hasta despreciar la gracia de Dios. Si vemos detrás, el pueblo de Israel gritó como si estuvieran muertos de inmediato por el camino duro del desierto, y sus reclamos crecían más y más hasta que repugnara la salida de Egipto. Por el proceso del Egipto, ellos experimentaron mucho la maravillosa gracia y la obra de Dios, pero se olvidaron completamente todos estos. De hecho, la razón que ellos pudieron marcharse en el desierto fue porque Dios no les castigó según su rebelión, sino les dio otra oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo fueron ellos en el desierto? Había las serpientes y los escorpiones y otros peligrosos. Dios les protegió entre todos estos, pero ellos interpretaron mal la voluntad de Dios intencionalmente y solo reclamaron. El reclamo del camino se desarrolló hasta quejarse sobre su salida de Egipto y la vida del desierto. Gradualmente crecía hasta murmurar sobre el pan y el agua. Como sus dichos, aunque en el desierto no hubo pan ni agua, Dios les cuidó hasta aquel momento, pero ellos olvidaron la gracia de Dios y reclamaron. No solo eso, ellos criticaron el maná, que fue el regalo de Dios, diciendo como pan tan liviano, y dijeron que, ¡qué fastidio eso! Después de Éxodo, Dios nunca se olvidó de dar maná al pueblo ni un día, pero las gracias ofrecidas por Dios se convirtieron en un escarnio y la reclamación. Ellos se rieron y criticaron la gracia ofrecida por Dios. Sobre este pecado, el escritor de Salmos habló así. Salmos 78, capítulo 78, versículo 41. Salmos 78, versículo 40, yo leo. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, leamos juntos, y volvían, intentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Por el camino expresaron quejas que tenían antes hacia Dios y murmuraban reclamando y olvidando la gracia de Dios. Tentaron a Dios de
nuevo y también lastimaron su corazón. Volvamos a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Versículo 6. Leamos juntos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho el pueblo de Israel. Mientras que pasaron alrededor de 40 años, sus espíritus no fueron renovados, sino empeoraron. Así que Dios no hizo la vista gorda a ellos. Juzgó a ellos enviando las serpientes ardientes. Las serpientes ardientes del desierto son muy mortales. Si una persona era mordida, sentía un dolor ardiente. Por eso se llama la serpiente ardiente. Debido a la aparición repentina de las serpientes, hubo un gran disturbio entre el pueblo. Por la ira de Dios, los que murmuraban murieron por la picadura de la serpiente ardiente. Al final Moisés oró por ellos a Dios. Y Dios le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Números 21, 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8. Leamos juntos. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Si hubiera considerado como una casualidad la situación, o si hubiera pensado que podría curar con otra manera, no podría mirar a la serpiente de bronce. Solo los que supieron cómo esta situación apremiante la miraron. Solamente se sanaron los que confiaron en la palabra de Dios. Sin importar cuán grave estaba el herido, todos los que creyeron en la palabra de Dios y miraron a la serpiente de bronce fueron sanados. Parece tan estúpido decir a una persona moribunda que mire una serpiente de bronce. Pero si tiene un corazón humilde, esto no era difícil ni estúpido, lo más sencillo y fácil. En este mundo que vivimos nosotros también. Crea Jesús. Si cree en la cruz, recibirá la salvación. Pero ellos dicen: ¿por qué? ¿Cómo puede perdonar mi pecado la cruz? Primero Corintios capítulo 2. Primero Corintios capítulo 2. Versículo 8. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay el ministerio de la cruz, el poder de la cruz. Dio un camino que se puede ir al cielo recibiendo el perdón de todo pecado si cree lo que Jesús hizo en la cruz. Y a aquellos moribundos por la picadura de las serpientes, los que creyeron en la palabra de Dios y miraron la serpiente de bronce vivían, mas los incrédulos no la miraron, finalmente murieron.
Para aquellos moribundos, Dios ofreció único camino de la salvación, fue mirar a la serpiente de bronce. La serpiente de bronce en sí misma no tuvo ningún poder de salvar al hombre, pero después de esto, el pueblo de Israel, pensando que como si la serpiente de bronce tenía algún poder espiritual, adoraron y ofrecieron el sacrificio a la serpiente de bronce. Hasta la época de Ezequías, ellos seguían adorándola. El rey Ezequías deshizo esta serpiente en el polvo, en pedazos, y la llamó como Nehushtan. No había poder en la serpiente de bronce en sí, sino en la palabra de Dios que decía, si mira a la serpiente vivirá, por lo cual tuvo el poder de sanar. La sanación estaba en la fe que creía en la palabra de Dios que decía, si la mira vivirá. La serpiente de bronce sobre una asta es una imagen de Jesucristo que recibió el juicio en la cruz por nuestros pecados. Igual a los que se sanaron al mirar la serpiente de bronce, hay que mirar a Jesucristo de misma manera. Hacer una serpiente de bronce y ponla simboliza una imagen de Jesucristo que recibió el juicio en la cruz como el pecador más miserable. La cruz es una imagen de la maldición. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y cumplió su ministerio en la cruz. San Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús, como Moisés levantó una serpiente en el desierto, debe ser llevado en la cruz entre el cielo y la tierra. Como dice, Él iba a recibir el juicio en el lugar de nosotros. Conforme esta palabra, Jesús recibió el juicio en vez de nosotros, por lo cual dice que todo aquel en Él cree tenga vida eterna. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como la palabra cualquiera que fuere mordido y mirará a ella vivirá. Cuando miro la cruz de Jesús con fe, me doy cuenta de que mis pecados han sido juzgados allí y el poder de pecado y la muerte han sido conquistados. Es la promesa de Dios que el pecado se borrea en el momento de creerlo. Hoy en día, el camino en que podemos recibir la salvación solamente creer en Jesús. No hay otra manera. Yo soy el camino y la verdad y vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La razón es que la única manera de la salvación que Dios dio a los humanos es creer en Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12, 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para aquellos malhechores que estaban ante la muerte, ¿cuál fue la única salvación? Solo Jesús. No había otra esperanza excepto Jesús para la mujer que padecía de flujo de sangre como un palo seco entre la desesperación y dolor. Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ninguna manera de nosotros podemos ser salvos por nuestra propia fuerza. Entonces la Biblia dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, se refiere solamente por la gracia de Dios pueden recibir la salvación. Muchos dicen que la razón de que nuestra vida cristiana es débil porque no tiene la experiencia, pero la experiencia no puede garantizar una victoria de la vida cristiana, sino más bien hay que corregir los hábitos del olvidarse a menudo las gracias de Dios que hemos recibido. Cuando olvidamos la gracia, podemos quejarnos y reclamar por asuntos triviales.
Si se desarrolla esto, finalmente llevará una vida de corrupción como un pecador. El viaje en el desierto de Israel es un ejemplo de la vida de los cristianos. Nos enseña que nuestra vida cristiana es un camino lleno de la dificultad. Está enseñando simbólicamente. Hechos capítulo 14, versículo 22. Veamos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo, es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros por las cosas insignificantes a veces culpamos y murmuramos contra Dios. En estos casos son cuando no tenemos el amor y la gracia hacia Dios en nuestro corazón. Igual que esto, la queja de hoy es una vergüenza que se aparece al olvidar la gracia del día anterior. Hechos capítulo 13, versículo 18. Por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Aunque habían experimentado el amor y el poder de Dios por las pequeñas dificultades del presente, olvidaron la gracia de Dios y murmuraron los israelitas. Nosotros podríamos hacer igual que ellos. Nosotros también a veces podemos probar a Dios y quejarnos a Dios, siendo tentado por la prueba de la incredulidad. En tal caso, si mantenga ese sentimiento, caerá más en un dolor como en veneno de la serpiente ardiente. Por lo tanto, cada vez que tenga un corazón de murmuración, debe mirar a Cristo que ha sido crucificado. Al mirar su sufrimiento, sacrificio, amor, en lugar de las quejas, obtendrá el corazón de agradecimiento. También los salvos, por mirar la serpiente, tienen que predicar a los que están muriendo. Moisés, después de poner la serpiente, dijo que mirad, porque pudieron sobrevivir por mirarla. Mi familia y mi vecino están muriendo. ¿Podemos quedarnos quietos? De tal manera tenemos que salvar a ellos que están muriendo por su obstinación y la incredulidad. Es nuestra responsabilidad. La salvación solamente se puede recibir la salvación por la gracia de Dios. No hay ninguna obra que tenemos que hacerlo. Especialmente Dios a los que fueron mordidos por la serpiente hizo sobrevivir a los que miraban a la serpiente de bronce sobre el asta. Dios hizo vivir a las personas que la miraron con la fe de esta palabra. Asimismo, Dios hizo todo, pero muchas personas en esta tierra están viviendo sin saberlo. A veces malentienden e intentan acercarse a Dios con sus propios esfuerzos. Nosotros tenemos que mirar a Jesús. Además, a los que no sepan esa verdad, tenemos que predicar que miren a Jesús. Ya el retiro de verano está muy cerca. En esta vez muchas personas participarán. Nosotros ahora estamos viendo la recuperación de Israel y las señales de la última época que están cumpliendo, como la palabra que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Somos la generación que observamos todos estos acontecimientos. Seguramente el Señor vendrá cuando estemos viviendo. El retiro puede ser el último, y a través de este retiro muchas almas recibirán la salvación. Los profesores tienen mucho esfuerzo y ahorran el tiempo en la preparación de las escuelas bíblicas. Nosotros tenemos que mirar a las almas nuevas con los ojos de la fe. Y tenemos que preparar orando y confiando en Dios, que Dios abrirá sus corazones y los salvará. Los profesores están practicando las mímicas, memorización, el teatro, la clase.
como dice que porque es necesario que es el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. Espero que a través de la oración de la fe los profesores se preparen para el retiro y que den la bienvenida al retiro. Terminamos con la oración. Dios, gracias. Hoy a través de la palabra, mientras el pueblo de Israel fueron mordidos por la serpiente ardiente, tenían que morir por el pecado. Por la misericordia preparaste la serpiente de bronce sobre una asta y diste el camino de la salvación, por lo cual pudieron vivir por mirarla. Los que creían en la palabra sin tener ningún acto pudieron vivir. Al contrario, aquellos que consideraron la palabra como una broma y que buscaron su propia manera, finalmente murieron. Muchas personas de esta tierra están viviendo sin conocer esta verdad. Sin saber la obra de la salvación Jesús había cumplido hace 2000 años. Nosotros, así como Moisés puso la serpiente de bronce sobre el asta y clamó para mirarla, ayúdanos para que podamos hablar a las almas perdidas en esta última época y a los estudiantes para que reciban la salvación por mirar al Señor. Acompaña a los hermanos que están preparando el retiro para que puedan hacerlo de corazón y ayuda para que participen muchas almas y puedan recibir la salvación todos ellos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.